Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy, pues echarle ganas. Vamos a levantarnos y vamos a hacer lo mejor que podamos. Que las cosas de la vida no nos preocupen y no nos llenen de ansiedad. Al contrario, mejor pedirle a Dios la serenidad de la vida, pedirle a Dios que nos dé la gracia, pedirle a Dios que nos ayude a descubrir quién es Él en nuestras vidas, para que las cosas de este mundo no nos llenen de presión, no nos llenen de, ¿cómo te diré? Como que de esa ansiedad de la vida, no, sino que al contrario, es en los momentos difíciles, en los momentos de que las cosas de este mundo nos preocupan, es más acercarnos a Él y darnos cuenta por qué tengo miedo, por qué me preocupan las cosas de este mundo si te tengo a ti en mi vida. El Evangelio del día de hoy nos enseña algo de eso, hermanos y hermanas. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 23. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciendo: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se le volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ayer escuchábamos lo que era a esta mujer, escuchábamos 4 puntos, ¿verdad? De lo que esta mujer pues le pedía a Jesús que no sé, que le devolviera a su hija, que su hija estaba muy mal. Entonces le insistía que le diera la sanación. Y hoy tenemos esta lectura en la que vemos 2 contrastes de Pedro, una donde es inspirado por Dios y la otra cuando es más el pensamiento humano, de cómo pensamos y de cómo razonamos. Pero más allá de lo que le sucede a Pedro, si hoy pudiéramos encontrarla a esta mujer de ayer, a la cual Jesús le sanó la hija y le devolvió una fe y le hizo crecer en esa confianza en Él, ¿cuál sería su respuesta si le preguntáramos quién es Jesús para ti? ¿Quién dices tú que es Jesús?
Seguramente no sería una respuesta sencilla, sino que sería una respuesta profunda desde el corazón. Pudiera explicar tantas cosas que a nosotros nos serviría. ¿O qué tal si tuviéramos delante de nosotros aquella mujer, aquella hemorroísa que le tocó la orilla del manto y que sanó? ¿O qué tal si tuviéramos a Jairo, aquel leproso, al que Jesús no solo le importó tocar para sanar, o a la viuda de Naín? ¿Qué dirían ellos sobre Jesús? ¿Qué puede decir una viuda que le ha permitido, que le ha perdido todo? ¿Qué pudiera decir de él que de repente ve volver a su hijo de entre los muertos por la bondad de un desconocido que la mira con misericordia? Cada uno de ellos podría narrarnos una historia sobre Jesús. Yo les aseguro que ninguna de estas historias se repetiría como si yo te preguntara en este momento, ¿quién es Jesús para ti? Pero especialmente en los momentos difíciles de la vida. Jesús siempre es un camino, Jesús siempre es una alternativa. Y por eso siempre les digo, grábense el rostro de Dios, que cuando nos estemos perdiendo, vayamos a un Cristo y miremos ese rostro fijamente, y miremos ese hombre en la cruz y nos demos cuenta por qué me preocupo, por qué me preocupo de las cosas del mundo, por qué me preocupo de las cosas tan simples si te tengo a ti. Pero se nos olvida muchas veces quién es Él en nuestra vida. Por eso, el día de hoy nosotros tenemos que trabajar en eso y descubrir quién es el Hijo de Dios. Y no dar esa respuesta como Pedro, que la hizo de repente el Hijo de Dios vivo, aquella pregunta. Tratar de dejarnos inspirar por el Espíritu Santo y no después, no lo hagamos de la forma más humana, cuando más nos conviene dar una buena respuesta, pero cuando estamos bien ni siquiera nos acordamos. No. Creo que nosotros estamos invitados a ver constantemente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Claramente cada uno tenemos que irlo descubriendo y cada quien tenemos que dar nuestra propia respuesta. Veamos por eso ese rostro de Cristo, esa tranquilidad, pero también esa luz que nos guía en la vida. Que no nos perdamos, que no nos extraviemos, sino al contrario, constantemente, como los barcos a los faros en la orilla del mar, cuando vemos que la oscuridad, cuando vemos que navegamos sin destino, volteemos a ver el rostro de Cristo, y que ese rostro y que ese amor en esa cruz nos dé la respuesta de quién es Él, y de que nunca nos deja, y de que nunca nos desampara, y de que Él nunca nos va a defraudar, porque Dios nunca se rinde contigo. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Y recuerden que mañana viernes tenemos ese momento de sanación aquí en Albuquerque a las 7 de la noche. Traigan a sus enfermos, vengan ustedes. Es un momento de sanación no solamente corporal, pero espiritual y psicológica también. Es un momento de sanación de las heridas de la vida. Es un momento de sanación de las dolencias del cuerpo. Y por eso los invitamos a todos mañana viernes en la Sagrada Familia a recibir o a estar con nosotros en esta misa de sanación, de unción. Que todos tengan un excelente día.